Invito a mis hermanos a abrir la Sagrada Escritura, el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 35 al 41. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno y Juan, Jesucristo y el Espíritu Santo. San Juan 9, 35 al 41. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Sabemos que este final viene de un milagro, no un milagro de que el Señor Jesucristo le hizo a un ciego de nacimiento, que comienza el capítulo 9, versículo 1 en adelante, y vemos como un milagro maravilloso, un milagro donde pues nunca se había escuchado en Israel, yo creo que en todo el mundo en esa época de Jesús, ¿sí? Que un ciego de nacimiento recibiera sanidad. El Señor Jesucristo lo sanó, y eso fue impactante, tan impactante que Jesús siempre, Dios es algo que me parece muy bonito, una enseñanza. Jesús siempre da una recomendación a los que sanaban: no vayas a saber de mí, no digas nada que yo fui, sí, así parafraseando. Ve y preséntate ante el sacerdote y da lo que está impuesto por la ley, por Moisés, la ofrenda y todo, pero no digas nada de mí. Así nuestro Señor Jesucristo, sí, dice aquí, San Juan: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se acertaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y él: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé, lávate. Fui y me la vez recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé, no sé. ¿Sí? Entonces vemos nosotros como el Señor Jesucristo, lo que hacía lo hacía por amor, pero no en ningún momento él necesitaba de que le reconocieran los milagros, los señales, los prodigios. ¿Sí? Él vino a hacerlo por amor. Y de pronto uno diría que es algo que hoy en día está faltando en la iglesia. Hoy en día en la iglesia cristiana, esa doctrina, muchos piensan que, sí, eso son unas historias muy bonitas, muy hermosas, todo un milagro que Jesús hizo. Aún te pueden decir que el mismo Evangelio de San Juan dice que eran tantos los milagros que, sí, dice, y hay también, dice San Juan 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, esto nos da a entender de que fueron muchísimos los milagros, que no todo lo que están aquí en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que se relacionan, son nada comparado. Se habla muchísimos libros, porque fueron muchísimos los milagros que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio, ¿sí? Pero entonces, lo delicado a veces que se presenta en la iglesia, no sé si por falta de fe, por incredulidad, y aún algunos ministros de Cristo, que como que lo tienen como una historia, pero cuando se presenta este tipo de situación, de que pronto haya un ciego, de pronto como que vienen los argumentos humanos. Hombre, si nació ciego, porque claro, Dios habla de un pecado, alguna cosa, así como los fariseos. Como le dijeron a esta, ¿no? Que tú naciste porque naciste en pecado, o sea, de una vez el juicio. Y así pueden haber muchos argumentos que se pueden desglosar en cuanto a una situación esta parecida, pero la gloria será más de Cristo, que sé que muchos de alguna u otra forma en su momento, y esto es por fe. Yo me acuerdo de cuando estaba viviendo en otra ciudad, que el dueño de la casa que nos la había alquilado estaba presentando problemas de la vista, ¿sí? Y estamos hablando, pues, una persona, pues también hay que mirarlo, porque a veces una persona que no está preparada profesionalmente, que tiene un cargo, que tiene un banco, trabajaba el hombre,
O sea que de pronto esas personas son como más duras, ¿no? De pronto uno diría, y de pronto los argumentos uno como humano diría, el tipo es católico, profesional, tiene muchos argumentos científicos, está en una buena posición, que va a dejarse esto. Él me había expresado que tenía problemas en los ojos, que estaba perdiendo la visibilidad, que estaba en tratamiento, y yo no sé, y aquí llegó a la casa, que estaba en un salón de culto, y se me vino a recuerdo esta palabra, y yo de igual forma, aunque en el momento no tan literal que había, como dice aquí, que el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Cualquiera que lee este versículo dice, eso tan asqueroso, eso no, eso cómo va a ser. Sí, ese es otro argumento, ¿no? Que viendo que Jesús lo hizo, nosotros no tenemos, si lo hizo por algo. Yo me acuerdo que este varón, estando ahí, y le dije, ven, varón, siento orar por ti. Y bueno, hizo la oración de fe, después decoró con sus manitos así. Y de igual, yo inmediato, pues no había, estamos unas baldosas, me dijo, fue, escupí mis dedos, me acordé de esto, porque me dijo, hazlo. Yo sentí, escupí mis dedos, y con la misma saliva le coloqué en los ojos, ¿sí? Comencé a orar. Dios mío, es un milagro maravilloso, un milagro poderoso. Amén. Y bueno, gloria a Dios. Dios es que se glorifica. La gloria es de Dios, porque tenemos claro que nosotros solamente somos vasos, que instrumentos de Dios, que nosotros declaramos, porque la palabra de Jesucristo tiene poder, que decimos que en el nombre de Jesucristo, pero quien ejecuta esa palabra es el poder del Padre, es el Espíritu Santo para hacer ese milagro, y que la gloria y la honra es de nuestro Padre eterno, Jesucristo Santo. Sé que Dios en su momento nos ha usado, aún los hermanos que están aquí presentes, yo sé que el hermano Carlos tiene ese don maravilloso de sanidad, y así mi hermana Mireli y los hermanos en su momento, y de igual no necesita ser un ministro de Cristo, porque el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, te habla que todo aquel que cree, o sea, iglesia que está escuchando, ¿sí? No necesita ser apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni obispo, solamente con ser creyente, así seas una ovejita, dice la palabra, es clara, dice San Marcos 16, 15. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, a los naturales, como decimos nosotros. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es claro, ese versículo. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí no dice que estas señales seguirán a los pastores, a los apóstoles, sino dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. La verdad es que esto es un acto de fe. Yo me acuerdo siendo ovejita, y de igual forma, no era que estaba muy firme como cristiano hace muchísimos años, 25, 30 años, no estaba muy firme con Cristo, estaba cuando uno camina esas dos aguas, pero sin embargo estaba en una iglesia de sana doctrina, un gran siervo de Dios, que Dios lo usaba mucho con milagros, señales y prodigios. Yo me acuerdo en ese tiempo que mi esposa estaba presentando un problema en la columna, y ese es un problema tan delicado que ya la tenía como que programada para hacer una cirugía, está en ese proceso, ¿no? De los especialistas y todo. Y mi esposa, la verdad, pues uno llegar de trabajar y en la noche uno irse a acostar y escuchar porque el cónyuge de quejándose con dolor, ella pasaba así, se envolvía las piernas con vendas y bueno, y así. Yo era algo que, la verdad, doctrinalmente, de pronto yo lo mucho que sabía era que el Padre, el Jesucristo, el Espíritu Santo, que había una Biblia y los milagros que yo hacía, pero de ahí para allá estaba como que apenas en 1% lo que es doctrina, conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que no es que tú tengas que tener tanta doctrina para hacer un milagro, sino es la fe que debemos tener. Entonces me acuerdo yo que en el mismo desespero, ya pasaban los días en el mismo desespero, yo me levanté, tipo no sé si 8 o 10 de la noche, yo me levanté y en mis pensamientos y dije, lo va a hacer como hace el pastor, yo no sé qué tantas palabras dice, pero yo lo voy a hacer con fe y yo en un lenguaje sencillo, porque tú necesitas tener un lenguaje de teólogo, de gran maestro, de doctrina, es la fe. Yo nomás lo que hice en un lenguaje sencillo, en el nombre de Jesús, y lo que dije, Señor, que pasa que sánala, no me acuerdo ni las palabras, pero digo, no tengo la oportunidad, pero una fe tan grande que tampoco demoré que 1 hora o 2 horas, sino cuando yo sentí que mi esposa tuvo como ganas de trabucar, fue al baño, bueno, a la gloria de Cristo, porque la gloria de Cristo, ya hace 25 años están esperando la toalla en el quirófano, porque quien hizo el milagro fue Jesucristo, quien hizo el milagro fue Jesús. En un evangelio equilibrado,
no en ningún momento desestimamos aquí en la iglesia que Dios da el don talento de los médicos, de los medicamentos, que Dios ilumina al hombre para que todos esos medicamentos sirvan para el cuerpo físico, ¿sí? Y de igual forma prepara a estos hombres en la medicina, precisamente en el devocional personal, palabra hermosa que me dio en el día de hoy, de un enfoque diferente, pero que no va al caso, sino que va a compartir esa parte que yo decía, Dios mío, tremendo, ¿sí? Que aún habla, nunca le he leído este versículo, que el Señor habla, dice, habla del médico, de la medicina. Jeremías 8:22 dice, Jeremías 8:22, no hay bálsamo en Galá. Y tú vas a otras versiones y bálsamo está hablando de medicamentos, ¿no? No hay bálsamo en Galá, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y digo, wow, Señor, sí. Y uno lee el libro de Isaías cuando este rey Ezequías, que estaba pidiendo más años y entonces le lloró al Señor y el Señor le extendió 15 años más de vida. Y como estaba con una enfermedad en las piernas, entonces le dijo al profeta Ezequías que y él hizo una llaga, una masa de higo y bueno, le colocó para que fuera sano. Sabemos que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, el problema está cuando lo queremos cuadricular a Dios y no podemos cuadricularlo. Dios cuando quiere glorificarse a través de los medicamentos, de los médicos, gloria a Dios lo hace, porque es un don que Dios le ha dado. Cuando Dios lo quiere hacer directamente, que en el nombre de Jesucristo quiere hacer un milagro en el cuerpo físico del ser humano, o que una liberación, una sanidad en el alma, en el espíritu, en el corazón, Dios lo hace. Dios lo que está queriendo es que nosotros tengamos fe, mis hermanos, tengamos fe. Bueno, digo, no necesitas, como leemos en el Evangelio según San Marcos 16, 15, 19, 17, todo aquel que cree echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas y pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Si le picare víbora alguna o le dieren veneno, no le hará daño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe grande en el Señor, porque es que la obra la hace Dios, no la hacemos nosotros. Yo lo único que quiere que, por eso habla y hace una comparación de la fe como un granito de mostaza. Un granito de mostaza que es la semilla más pequeña y cuando la siembra, sí, es una hortaliza y después se convierte en un árbol. Eso es un ejemplo maravilloso. Entonces es importante que nosotros tengamos fe cuando haya, y por eso no hay nada casualidad. Que mi hermanita ahora, orando ahora, que de igual forma el corazón lo dice, Dios mío, su sobrino, Dios mío, tú te glorificas, como siempre lo hago, primeramente pido, Señor, por su salvación eterna, y conforme tu voluntad, Señor, tu sanidad, Señor, tú eres el único que te puede glorificar a través de estos médicos, los medicamentos, o si hay un varón o varona que tú uses, o la misma aula, la persona que tú uses, Señor, para orarle, tú eres quien te glorifica. Entonces, el Señor nos está hablando de que no perdamos la iglesia la fe, ¿sí? Porque el problema es cuando tú vas a los extremos, cuando todo lo quieres espiritualizar y quieres encuadrar a Dios, que todo tiene que ser en el nombre de Jesús. No, mi hermano. Como cuando tú quieres y te metas en un cassette que es el mejor especialista, que es un hombre que ha sanado a través de los medicamentos y la cirugía a muchas personas, le ha dado la salud, perdón. Y hermano, todo viene de Dios. Lo que tenemos que tener nosotros es que cuando haya un milagro, una señal, un prodigio, nosotros primeramente sabemos que la gloria es de Dios, pero igual, no todos los casos son usar el mismo patrón de conducta. Habrá situaciones de que uno ora y no se da. No, Señor, es el Señor. Yo, la verdad que mi formación última fue en una iglesia cristiana evangélica bien pentecostal, bien de milagros, señales y prodigios. Yo tenía un cassette tan cuadriculado que yo decía, no, toda enfermedad y todo lo que sea, solo es Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Desestimaba los medicamentos, desestimaba los médicos, hasta que después, posterior, hace unos años, yo me mostraba en un sueño, una visión, y yo entraba con unos documentos que iban del gobierno, pero antes de llegar al gobierno, entonces terminaba era fin, sueño y visiones, entraba a una oficina, y en la oficina entonces resulta que había un médico esperándome, yo tenía una consulta, y cuando el médico entonces me atendía, y después pasaba a otro consultorio, y lo tremendo es que en el sueño yo iba con unas cuestiones diferentes, pero terminé ahí en ese sueño que en este consultorio me acostaban en una camilla, y en la camilla entonces yo alcanzaba a ver dos ángeles que estaban al lado mío y el médico, y bueno, entonces me acostaba, me levantaba la pierna y me dijo, sí, Señor,
que viene de Dios, no todos los sueños y visiones, hay unos que son por cuestión de bricolada, otros que sí son porque Dios le confirma lo que es de Dios, le queda en la mente y el corazón y la interpretación, ¿sí? Y son normales. ¿Qué me quiere decir con esto? Sí, como les digo, está muy encerrado, que es el nombre de Jesucristo, por el Espíritu Santo y gloria a Dios, entonces quiero glorificar siempre así. Pero entonces, posterior, se me comenzó a presentar un problema del colon. Dios mío, y yo era reacio. Y más pues cuando uno tiene una fundamentación, hablando en el viejo hombre, muy machista, que uno no quiere ni que le rocen la parte de atrás, porque sí, y Dios mío, Señor, y yo huyéndole a eso, huyéndole, y hasta qué momento Dios me trajo a recuerdo ese sueño, esa visión, que tenía que hacerlo. Y bueno, como dice uno, como ahí a la fuerza, porque a veces uno no quiere, sin obedecerle al Señor, porque todo lo quiere espiritualizar. Yo le pedí fuera a mi esposa, que es la que maneja más esto de cita, y llevando al médico, la saca. Y bueno, gloria a Dios. Y la verdad que fue de muchísimo mejor, muchísimo después de que ya estos tratamientos, ¿no? Pero entonces, uno a veces como que no quiere obedecerle al Señor. Y el Señor hace como Él quiere. Entonces, muy importante que nosotros mantener esa fe, ya sea que el Señor vaya a usar el médico, los medicamentos, ya sea que el Señor se vaya a glorificar directamente en el nombre de Jesucristo a través de un hermano o hermana en Cristo. Estoy hablando de un ministro, sino en general, porque hablamos Marcos 16:15, todo aquel que cree. Dios puede usar un hermano o uno mismo en el nombre de Jesús, Señor. De igual forma, en el momento que he tenido enfermedad, yo mismo me he puesto la mano y ahora en el nombre de Jesús estoy sano, Jesús. ¿Sí? Entonces, mi hermano, pero es dejar que sea el Señor, que sea el Señor mostrándonos, revelando, dejar que sea el Señor glorificando, usándonos a nosotros. Entonces, no perdamos la fe y de igual forma, no solamente conocer la Sagrada Escritura de los milagros que hizo Jesús y tenerlo como una historia muy bonita. No, es una realidad, el poder de Dios, ¿sí? Que aún eso estoy muy de acuerdo. Hasta donde llega la ciencia, hasta donde llegan los médicos, por muy famoso que sea, por muy reconocido a nivel mundial, y no puede, eso te empieza Dios. Y eso uno ya tiene claro, no necesita uno más consultarle, tiene claro que uno vaya y el Señor se glorifica. Como en su momento, testimonio que conozco de algunos siervos por siervos, o que en su momento Dios nos ha usado, porque toda la gloria es para Cristo. Personas que a veces los mismos médicos en clínica dicen, ¿cómo? Si este hombre tenía 24 horas de vida, ese carro lo cogió, lo estrelló, se lo llevó media cuadra y, mejor dicho, este hombre no tenía ni la más mínima probabilidad de salvación. Se hizo todo lo posible, se trajeron los mejores especialistas, se le metieron a la mejor clínica, a los mejores equipos, la última tecnología, y este hombre ya nosotros le hemos dicho a los familiares que se fueran despidiendo porque nomás le quedaban era horas de vida. ¿Y cómo así que ahora nos encontramos que ya lleva 3, 4, 5 días que no se ha muerto y que aún se levanta de ahí? Es un caso lo conocemos nosotros. Y eso que nosotros podemos decir que hasta donde llega la ciencia médica del hombre, hasta donde llega el conocimiento del hombre, lo mejor del hombre, y no hay el milagro, pues donde Dios empieza y se glorifica usando el vaso, la vasija que Él quiera usar. También conocemos sus testimonios maravillosos. Entonces, lo importante, la señal que Dios está dando en esta mañana es que las enfermedades, sí, nosotros debemos tener esa fe en el nombre de Jesucristo y no dudar, no dudar. Y el Señor, si no vemos el milagro, pues porque el Señor te está confirmando, tienes que ir a buscar la consulta médica, ¿sí? Porque de igual, si tú lo haces con fe, pero entonces eso es lo más importante, mis hermanos, que nosotros tengamos fe en enfermedades físicas que no nos hemos de preocupar, porque gracias a Dios la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y ha aumentado y es más fácil, aún inclusive menos dolores en algunas operaciones donde antes había mucho más dolor. Damos la gloria a Cristo, por ahí iluminado al Señor, por ahí direccionado. Pero lo que sí es delicado son las enfermedades mentales. Me acuerdo que en un retiro que tuvimos en el año de 1999, casi al final, el mes de diciembre, estábamos allá, aquí en el departamento del Atlántico, en un lugar que se llama Turipaná. Allá la iglesia hizo un retiro como de 3 días, creo más o menos, un fin de semana, y el pastor de
de Cartagena, varón que pues de pronto no tiene una relación tan cercana con él, pero ese día Dios lo estaba usando para predicar. Y cuando Dios quiere que tú escuches algo, sí, no importa que tú estés lejos. De pronto yo como que, como no era el pastor principal, yo estaba acá en la carpita con mi esposa y con mis hijos, y el varón estaba allá como a una cuadra, y cuando esa palabra que Dios habló a través de este varón, porque fue el Espíritu Santo, que el varón decía que la última enfermedad de ese siglo XX, que se acabó en 1991, el 31 de diciembre, la última enfermedad física de los cuerpos era el SIDA. Y que la nueva enfermedad que iba a comenzar en el siglo XXI y era la única y era la que se iba a expandir a nivel mundial de una forma abrumadora, eran enfermedades de la mente. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Usted no ve muy poco los consultorios o citas que se estén dando para lo que es tratamiento del cuerpo con relación a las enfermedades mentales. Yo creo que hoy en día están saturadas las citas y saturado de cada vez uno escucha o mira las estadísticas y cantidad de enfermedades. Y sabemos que muchas de estas enfermedades, la mayoría es por ataques demoníacos del diablo, la muerte, los demonios, que colocan pensamientos para perturbar, confundir, angustiar y desesperar a las personas. Eso es algo que ya está claro. Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos entender y comprender que en este tipo de enfermedades el único que sana es Jesucristo. Por eso es peligroso que el Señor está mostrando. En esto sí, porque la enfermedad mental no es del cuerpo físico, ¿sí? Que para eso Dios prepara al ser humano, le damos los medicamentos, los médicos y sus especializaciones. Pero ya cuando son cuestiones del alma, del corazón del alma, del espíritu interior del ser humano, de la mente, ¿sí? Eso ya es cuestión espiritual, esos son ataques espirituales o las mismas situaciones de que tú estés viviendo en tu hogar, en tu trabajo, de igual forma las mismas personas que te pueden perturbar con palabras, con cuestiones, y los que trabajan en el ocultismo, porque sabemos que el ocultismo en general encierra todo lo que es satanismo, brujería, hechicería, gnosticismo, mentalismo y todas esas ramas del ocultismo que ni los mismos ocultistas saben, porque el diablo los tiene bien embolatados. Y esto se le revela a uno Dios a través de su Santo Espíritu. Pero ellos en su mismo ocultismo, sí, a veces hacen ese daño. Yo llegué a conocer personas, yo trabajaba antes de rangos altos, que se tomaban la mente de las personas, sí. Y he conocido casos que toman la mente que pueden llevarlo a que se le tire un carro. Personas, claro, entre los naturales, porque un hijo de Dios no. Pero entonces, las enfermedades mentales, su procedencia viene del diablo, de la muerte de los demonios y desafortunadamente de las personas que están en algún área del ocultismo que se prestan para esto, para hacer daño, ¿sí? Porque el diablo que los utiliza. Entonces, pero las enfermedades mentales sí, quien las sana es Jesús. Porque desafortunadamente cuando se presentan esto, se sabe que a nivel mundial lo que se mueve y el interés del hombre no es tanto que, ay, voy a sanar al vecino, al prójimo, por amor al prójimo, no, es por amor al dinero. Y por eso encontramos que los medicamentos falsos más costosos para las enfermedades mentales, ¿sí? Son los medicamentos de la psiquiatría. Esos son los medicamentos más peligrosos. Esas son unas drogas creo que más peligrosas que la heroína y la cocaína y todos sus derivados. ¿Por qué? Porque son medicamentos que no hay la historia a nivel mundial de los millones de personas que han atendido, no hay la historia de una sola persona que han sanado. No. Otra cosa es que porque es muy violento, que porque hace situaciones que son muy difíciles para manejar a la familia o el núcleo donde se encuentra, entonces lo encierran y lo drogan, lo que tenerlo pasivo, droga, eso drogarlo, eso sí lo hacen. Por eso es que Dios a través de Pablo, de esa carta que le envió a Timoteo, dice Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué le encomendaron? Doctrina, palabra, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, ¿sí? Lo que a veces se mueve en el humanismo. Y los argumentos de qué? De la falsamente llamada ciencia. Lo dice literalmente aquí. Primera de Timoteo 6:20. Y de los argumentos de la falsa llamada ciencia.
Y son argumentos. Ellos te hablan de que es una ciencia comprobada, ellos te hablan de que tienen revistas científicas, pero es un montaje, porque como a través de eso se mueven millones de euros, de dólares, pues de igual forma, a través de la farmacéutica que ellos tienen, pues ellos lo que van a buscar es hacer unas propagandas a través de los medios de comunicación. Ellos tienen pagos, he visto documentales, tienen pagos personas que de profesión médica que se han especializado en esta mentira de la psiquiatría y los tienen pago para que ellos aprueben. Si el niño hace así, es la enfermedad X. Si el niño hace así, es la enfermedad O. Si el niño hace así, o si la persona me quedó dormido en un culto, entonces, uy, tiene la enfermedad, no sé qué. Esa, todos lo están tabulando como enfermedad, porque entre más lo tabulen, más millones les va a ingresar. Y lo único que ellos tienen es un libro de que blasfema, dicen que es la Biblia del psiquiatra, que lo llenan de enfermedades, lo llenan de enfermedades. Y a las que les conviene, porque si usted mira ese libro con años anteriores, 20, 30 años, el homosexualismo, el lesbianismo lo tenían como una enfermedad psiquiátrica, si no lo sabían. ¿Sí? Se llama TMG, el libro de ellos, una enfermedad psiquiátrica. Pero ahora como salieron del humanismo, leyes, que la homofobia, que no sé qué ni cuándo, ahora ellos descubrieron que no, que eso no era una enfermedad psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, esa pseudociencia y toda falsa llamada ciencia, hay que tener mucho cuidado, porque las enfermedades mentales, el único que las sana es Jesucristo. Y conocemos los casos, de eso sí conozco más de un caso, ¿sí? De personas totalmente locas, de videos que he visto aquí en esta ciudad de vivo, esta bella ciudad de Barranquilla, el famoso el loco de Trina, ¿sí? Y así de un hijo de, creo que un país de Centroamérica, de un político, que el hombre estaba tan cautivo de demonios que estuvo el preso de la celda 8, creo que se llama, que aún era tan peligroso este hombre que estaba en esa celda, que los guardianes lo bañaban con una manguera a presión. No podían entrar ahí porque era muy violento, como el endemoniado Guerrero. Vamos a buscarlo. No fue casualidad que esta mañana el Señor estaba leyendo este tema del endemoniado Guerrero. Entonces, era un hombre tan violento, este hombre de la celda 8, ahí en el país de Centroamérica, que Dios lo puso un pastor a ir a visitar allá. Tanto así que le dijeron los de la guardia, el director de la cárcel, le dijo, no podemos dejarlo entrar ahí. Mira, que hay que tirarle el alimento. Un hombre donde vivía en esa celda con su excremento, su orín, no sé, el agua que le ponían a presión porque nadie entraba, y así mismo comía como un animal. Tenía describiendo en un resumen, tenía en el cráneo, ya le salían gusanos, ¿sí? El hombre estaba totalmente, como dice uno, por la locura, por los demonios que estaban, le habían llevado a ese extremo locura, en un estado que, claro, ahí sí no se iba a meter ningún médico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le dijo a este pastor, y llegó allá, y el pastor dice, ¿no? Comenta, dice que de cierta forma, porque este hermano tenía una parte humana, dice que le dio como cuando vi eso, pero fue tan más lo que el Señor, la orden que el Señor, le dijo, no, ábrame, eso bajo mi responsabilidad. Creo que hicieron firmar un documento, él entró, y cuando él entró, en el nombre de Jesús, a reprender y a detener, y los demonios resumen, Dios usó este varón para que fuera libre. Hoy en día, le recomiendo, se llama, pueden encontrar eso, el loco de la celda 8, creo que se llama así. Y entonces, solamente Dios, y por eso me acordaba cómo aquí vamos a leerlo literalmente, en personas que usted diría, si Jesús lo hizo, dice San Marcos 5, el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un demonio, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, nadie, absolutamente nadie. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Era la maldad de los demonios, del ser humano. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Que soy hijo del Dios Altísimo. Y dice, wow, hasta los demonios sabían quién era Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Decía el demonio.
¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo. Y fue y se arrodilló ante Jesús. Te conjuro por Dios que no me atormentes, decía el demonio, ¿sí? Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y cuando uno hace esta comparación de legión, sabe que en los ejércitos del Imperio Romano, una legión son aproximadamente de 5,000, oído, a 6,000. Corroboren ahí en Wikipedia, me llamó 5,000 a 6,000 soldados. Entonces, imagínate este pobre hombre con razón de esa condición en que estaba de locura. De 5,000 a 6,000 demonios dentro de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Dijeron, Legión, nos llamamos, ¿sí? Entonces, ¿qué le dicen? Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran acto de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, ahora habla en plural, ¿no? El versículo 12. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El acto se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora hay lo más bonito. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, es ahí el poder de Dios, el poder maravilloso del Señor. Estamos hablando de las enfermedades que se están multiplicando para este tiempo del fin. Sí. Y que no se vaya a caer en ese gran error, que es triste compartirlo. En estos días veía unas noticias, una jovencita de 21 años, creo que en danesa, que pidió la eutanasia, ¿sí? Que la mataran. No tenía ningún problema físico, de ninguno, sus órganos perfectos de esta jovencita de 21 años. Resulta que en el año 2016, cuando tendría, me imagino, como 15 añitos, en el aeropuerto estalló una bomba de unos terroristas y entonces hirieron a unos, pero ella no le alcanzó, solamente fue el impacto que le dio a ella ver pues sus compañeritos heridos, pero ella no le pasó absolutamente nada, pero ese impacto la llevó a traumas mentales, y los traumas mentales le llevaron a que, pues por la ignorancia, digo, ¿no?, los familiares, la llevaron a tratamientos con psiquiatras, la atendían 2 psiquiatras y un grupo de psicólogos, la tuvieron recluida en un centro sanatorio para problemas mentales. La familia misma dice, en este documental que leí, la familia misma dice que la sacaron de ese psiquiátrico y la vieron peor. Ya la niña se tomaba aproximadamente de 19 a 20 pastillas diarias para poder estar calmada. Ya no podía, de la perturbación que tenía, vamos entendiendo que son demonios. Y de igual forma, lo que le aconteció en la parte física, la niña estaba muy perturbada. Y entonces, me imagino que no lo dice literalmente ahí, pero lo supongo yo que fue sugerencia de los psiquiatras y de los psicólogos. Pues pide que te hagan la eutanasia para que te quite ese problema, ¿sí? Porque resulta que ella la solicitó y se la aprobaron. Y se la aprobaron lo loco de este mundo, los jueces o magistrados, como se llama de allá, se la aprobaron por los 2 conceptos de los 2 psiquiatras que decían que sí, su situación era inmejorable y que para que no estuviera sufriendo tanto, que lo mejor era que ir. Ahora eso es un debate ya, ¿no? Un debate que tiene esa nación de por qué, cómo van a aprobar que maten a una niña de 21 años donde estaba perfecta en salud. Entonces, la ignorancia. Entonces, por eso que leímos el 1 Timoteo, que habla de que es pseudociencia y hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, Dios está hablando en esta mañana de iglesia, porque uno se encuentra a veces cristianos, de iglesias de sana doctrina. Ay, ¿qué pregunta, hermano? No, que el médico general, porque es un negocio que se ha extendido mucho, el médico general o el especialista, entonces me remitió del psiquiatra. Y ahora estoy tomando droga psiquiatra y me la paso en la casa en una mesora, como 7 horas dormida, o dormido, le dicen a uno. Sí, porque también he escuchado, estoy hablando de cosas, no de chisme, de pasillo, sino Dios me permite investigar muchas cosas y con personas que están en este medio, a un psiquiatra que dice que es una pseudociencia, que ellos no tienen ningún examen de sangre, ningún examen de laboratorio, ni de rayo X, ni nada, como si lo hace la medicina normal, para determinar qué enfermedad tiene. Ellos no.
como les decía, usted mueve la mano para acá y está enfermo, está de enfermedad. Mueve la mano hacia abajo, está enfermo. ¿Por qué? Porque es un negocio entre la maldad del diablo, los demonios. Y entonces, hoy en día es triste que muchos cristianos caen en eso. Y como es un gran negocio, entonces, los de las farmacéuticas, sus vendedores, ya no, como hay poquitos psiquiatras a nivel mundial, entonces ya están llegando de los médicos generales, porque ellos visitan los consultorios. Eso sí, me imagino como todo, vende receta, y entre más vengan recetas, pues nosotros vamos a mirar lo que tú estás recetando y ahí te vamos a colocar tu cuentica o te vamos a dar la platica o el viaje que tú quieres, ¿sí? Porque es un negocio. Por eso es que tú vas con una enfermedad y de pronto te vayas asustando, te vayas o traes recuerdo de Dios o te vayas a pasar más adelante que vas de un médico, que es tremendo médico, y siempre te receta la medicina que sí es de ciencia comprobada y un momento otro te va a decir, no, y adicionalmente tómate estas pastillitas o este jarabito. Y vas a ver, ya le ha pasado en su momento a algunos de mis familiares, que gracias a Dios porque yo las he preparado, no, ¿cómo me va a tomar esto? Yo no necesito esto, no necesito estarme dopando. Entonces, porque este es un negocio que desafortunadamente se está dando a nivel mundial. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Nosotros como iglesia debemos tener cuidado. Si Dios, cuando da su profecía para este siglo XXI, la nueva enfermedad y la única, me acuerdo que Dios habló a través de esta hora, que la nueva y única enfermedad, que no iban a haber más enfermedades, sino las normales que se presentan en los cuerpos, iban a ser enfermedades de la mente. Lo único que hoy en día la encausan es que, no, tienen Alzheimer. No, ¿cómo se llama eso que le meten que la lengua en la boca? ¿Cómo se llama? Epilepsia. No, que eso es una enfermedad y hay que hacer tratamientos. Mentira, yo soy un testigo para la gloria de Cristo. Yo me acuerdo una vez, hace años, que llevaba a uno de mis hijos a un colegio pues, aquí en Barranquilla, por ahí por la segunda brigada, de la madrugada. Y ese día yo iba por una universidad que se llama Simón Bolívar. Eran como las 6:30 de la mañana. Cuando yo veo, es un gentío de profesores, alumnos y de personas de ahí en la calle en un círculo, que resulta que el muchacho que limpia los carros y los cuida, le había dado su epilepsia. Sí. Y luego le digo, Dios puede usar a cualquiera, porque es de Cristo, ¿no? Y de igual forma tiene su parte humana. Yo sentí que Dios me decía, ora por él. Yo me ponía la parte humana, mira, uy, van a decir que estoy loco. Y mira, hace poco gente, me venían pensamientos así, pero yo sentía a Dios, ora. Wow. Entonces la gente, no, que llamen la ambulancia, que metan el dedo, que saquen la lengua, no morder, bueno, todas esas cosas que dice cuando tiene epilepsia. Yo me acerqué, o en obediencia a Dios, me arrodillé ahí, sí. Yo creo que ni se dieron cuenta de lo que están ahí, porque están ahí, le coloqué la mano y no había dado ese ciclo porque está grabado en mi mente y mi memoria, y del ciclo ese que le meten el dedo para que no se traiga la lengua, y solamente unas palabras sencillas, en el nombre de Jesucristo, el nombre inmundo, suelta, y soltó una babasa con sangre. En mi vida, de los pocos casos que de epilepsia, nunca vi que ese hombre terminara el ciclo de la epilepsia. Dios lo libertó, llegó a la ambulancia, se lo llevaron, yo por la misma calladito me fui por la misma, porque la gloria es de Cristo. Entonces, las enfermedades, muchas enfermedades las quieren etiquetar como que fueran enfermedades normales del cuerpo humano. Hay enfermedades que son espirituales, hay enfermedades que son cautividad de demonios, hay enfermedades que perturban la mente y el corazón. Y eso se tiene que tratar, eso sí se tiene que tratar directamente en lo espiritual, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué tal el endemoniado ganadero? Sí, vamos a buscar los mejores médicos, mejores especialistas. Bueno, no lo podía ni el pueblo ni siquiera tenerlo encadenado ni engrallitado. ¿Por qué? Porque los demonios esos tienen fuerza. Me acuerdo un varón que predicaba en un batallón en Tumaco, él me comentaba que un día un jovencito, pero bajito, un infante marina muy bajito, parece un muñequito muy delgadito, el jovencito se le rebotaron los demonios y entonces el comandante guardia y todo, y que mandaron a que los 10, 15 soldados, los otros lo cogieran y nada, todos los tumbó. Porque no era él, la fuerza sobrenatural de esos demonios. Y entonces mandaron a llamar a este varón que sabían porque ya era un pastor cristiano militar y llegó allá porque estaba preparado en lo que es guerra espiritual, en liberación, sanidad, que todos los cristianos debemos estar preparados en ello. Y él de allá dijo, te sujetas en el nombre de Jesucristo. Y el joven quedó así. Claro, no tanto el joven, sino los demonios. Y te vas en el nombre de Jesús. Que hasta me dice después el varón que está el sacerdote católico también me yendo a la célula de oración. Sí, hermano,
Es que la situación está de que esto es por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Entonces, iglesia, no nos dejemos más engañar por el diablo, que aún hay enfermedades, y esas enfermedades mentales solamente es Jesucristo. Las del cuerpo, como ya compartimos, y el Dios desglosó en cuanto a lo de la medicina, cuando Dios quiere hacerlo directamente, pero las enfermedades mentales solamente es Jesús. ¿Eh? Tremendo, ¿no? Cuando Dios dice que mayores cosas haremos, oye, tremendo, porque es el respaldo de Dios. Lo dice aquí el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice, perdón, capítulo 12, San Juan 12, ¿sí? Dice, ¿cuál dice usted, hermano? Marcos 15, 16. No, el que mayores cosas haremos. Amén. Así, 14, 12. San Juan 14, 12. San Juan 14, 12. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, lo que es San Marcos, ¿no? Es el hermano. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y aún mayores, si está escrito en la Escritura, y si yo lo declaro, Dios respalda su palabra. Y aún mayores, dice el Señor, y aún mayores hará los que creemos en Jesús. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, Dios no está hablando hoy de tener fe. Fe. No hay diablo, mis hermanos. No hay muerte. No hay hombre fuerte, que son los ángeles caídos. No hay ángeles caídos, que son los demonios inmundos, que puedan contra los hijos de Dios. Pero no porque nosotros seamos superpoderosos, porque lo que está en nosotros es mayor, el Espíritu Santo del Padre, del Hijo Jesucristo, porque nosotros tenemos la cobertura del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, y por eso no se puede levantar Satanás contra nuestra vida, porque si se levanta literalmente, le decimos, como decía el Señor, Satanás, mi Señor Jesucristo, te reprenda, muerte, mi Señor Jesucristo, te reprenda, y todo hombre fuerte que son ángeles, el Señor Jesucristo te reprenda. Pero sí tenemos autoridad sobre los demonios, los ángeles caídos, para decirles, se sujetan y se van. Y le da miedo al demonio cuando te vas al abismo. Por eso le dijeron a Jesús, no, Señor, no nos eches, no nos vayas a echar al abismo, lo dice Lucas, la versión del demonio ganadero, te dice Lucas, al abismo es el infierno, y yo no quiero fuera allá porque saben que ya le va a ir mal. San Lucas 8:31, y le rogaban que no lo mandase al abismo, y el abismo es el infierno. ¿Sí? Y dice San Lucas, la autoridad que nos dio a la iglesia, a todas las ovejas, a todos los creyentes, lo dice San Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. He aquí tremendo ese versículo 19, lo que Dios nos dio a la iglesia. Jesús nos dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A mí, la gloria de Dios.